May I? Ups. Quería preguntar, ¿quién de los que están ahora conectados suele ver las grabaciones después? Como, bueno, casi la mitad o un poquito más. Bueno, sí, estoy... Yo también suelo verlas. ¿Perdón? ¿Quién habló? No logré entender quién ha hablado. Yo, Silvia, también suelo verlas, volver a Sí. verlas. Sí, bueno. Sí, quizás se había levantado la mano, no la vi. Sí, ok. Me estaba preguntando justamente porque yo solo veo el número total de visualizaciones y no sé quién las visualiza. Así que probablemente una mitad de los que están presentes también la visualizan, pero otros que no están son, digamos, los faltantes, porque son como 20, 25 por ahí. Entonces, sí, por motivos de horario, alguien simplemente lo mira después. Sí, Carlos, veo que tienes una manita ahí levantada. No es amarilla, es un color distinto. Interesante. Adelante, Carlos, te escuchamos. No, era decir de que también yo veo la grabación, siempre la reviso, la analizo y trato de entender bien las cosas. Sí, gracias, Carlos. Espero que siempre surja alguito que quizás se había escapado, así que merece la pena verlo de vuelta. Es fácil que pase, pues nuestra atención no está siempre activa. Cuanto más desarrollamos esto, más la atención es, digamos, seguida. Pero hoy en día, si se fijan, la tendencia de la gente es que el lapso de atención se hace más y más chiquito. Y cuando se habla a alguien, especialmente un joven de estos que viven a alta velocidad, se le habla más de 2 minutos, es difícil mantener la atención. Hay que esforzarse mucho para ser extremadamente claro, porque si no se aburre y se va. Sí. Silvia, ¿querías también compartir algo? Veo que tenías la manita ahí, Silvia. ¿Querías compartir algo con nosotros? ¿Nos oyes, Silvia? Hola. Sí. Lo que pasa es que no sé qué pasa con mi audio que sale entrecortado, disculpen. Sí, bueno, yo vuelvo, siempre que hay una ficha diferente cuando se vuelve a escuchar algo de nuevo, ¿no? Por ahí hay cosas que a uno no le resonaron en su momento y le resuenan al volver a escucharlo, otras cuestiones distintas. Y lo que quería comentar era que ustedes enviaron en mail como el permiso de compartir por cualquier cosa los mails. Sí. Yo respondí en su momento, ustedes lo volvieron a reiterar, creo que no sé si por las personas que no han contestado, Sí. pero bueno, yo no tengo ningún problema, yo contesté que no tengo ningún problema en que se comparta mi mail. Gracias. Sí, mira, lo hemos preguntado, ahora lo digo también así, hablando, porque claro que solo nos animamos a comunicar la email de uno de vosotros si la persona está de acuerdo, pero no quería hacerlo en muchos momentos distintos, sino digamos en un momento dado, así que necesitaba una respuesta de parte de todos, pero por alguna razón hay algunos que, aunque lo pidamos muchas veces, no nos contestaban, así que lo volví a pedir. Eso nada más la razón. Y así que con la próxima email vamos a enviar estas direcciones de los que han dicho sí, claro. Y así que, digamos, es más fácil quedar en contacto
Sí, claro, que ahora creo que ya hemos creado algo de amistad entre todos y así que en un caso de necesidad o si alguien simplemente quiere comunicarse con alguien más, tiene la manera por hacerlo. Así que era nada más que esto. Y bueno, quería ahora empezar con el tema de hoy. De vez en cuando se dice, volvemos a los básicos, a las cosas, digamos, fundamentales. Y saben que aquí empezamos todo con el tema de nuestros pensamientos y la forma de que los pensamientos entran en la cabeza, casi siempre sin nuestro consentimiento o sin que lo hayamos pedido. Simplemente se meten, se piensan, por así decirlo, en nuestra cabeza y se van. De frecuente todo esto pasa sin que uno se dé cuenta. Créanlo o no créanlo, esto es lo más común. Ahora, para darse cuenta, obviamente, uno tiene que estar presente. Pero todas las demás veces, uno puede ser, digamos, utilizado por pensamientos que no son suyos. O porque son arrastrados, digamos, dentro de nuestra mente por alguna asociación. Digamos que es como una grabación que se pone en marcha porque hemos escuchado algo, hemos husmeado algún olor, está sonando alguna canción o simplemente una posición física. O pueden ser influencias, digamos, de otra clase que igualmente no son nuestras. Lo que quería resaltar es que cuanto más desarrollamos nuestra presencia, o sea, estar, digamos, sintiendo nuestro pequeño observador aquí, más vamos a notar la presencia constante, presencia entre comillas, de pensamientos, digamos, no deseados. Y en un comienzo será como yo había mencionado cuando el gato da la vuelta a la esquina y se le ve solo la colita. O sea que algún pensamiento que se ha dado en nuestra cabeza casi no dejaba rastro y por un pelito nos percatamos que acabamos de pensar eso. Sé que es algo muy sutil, pero todos vosotros habéis escuchado estos temas durante un tiempo. Así que quizás ya os habéis dado cuenta de que esto pasa. O sea, que algo se ha pensado en mi cabeza y yo casi no me daba cuenta, pero lo vi justamente al final. Entonces, digamos, ¿qué significa esto? Significa que muchas otras veces los pensamientos pasan, se piensan y se van. Y si alguien me preguntara, yo no podría decírselo porque no me percaté. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado significa que hay toda una actividad incesante de pensamientos que de frecuente son molestos o pesados o simples repeticiones de cosas que acontece sin nuestro consentimiento y sin nuestra presencia. Esto es, digamos, para la gente común y corriente, o para nosotros antes de empezar un trabajo, es una condición muy común. Casi la totalidad de nuestro día. Las cosas se piensan a través de nosotros. No es que nosotros elegimos pensarlas. Pero de esto, la capacidad de verlo es muy limitada. Cuanto más cultivamos la presencia de nosotros, el recuerdo de sí, la observación de nuestros pensamientos, más echamos luz sobre esta gran realidad escondida, oculta, que pasa justo dentro de nosotros.
Así que os invito a que caigáis en la cuenta, que empecéis a, digamos, hacer como una nota, averiguar si esto es cierto. Pues un poco a la vez, quizás podréis observar lo mismo que os estoy diciendo, pero no porque lo he dicho yo, sino porque lo habéis visto vosotros. Y cuanto más uno se da cuenta de esto, casi le nace como un sentido de, pero ¿quién es el dueño aquí? Yo no soy el dueño. O sea, ¿quién utiliza mi cabeza y luego quizás me deja solo un sabor amargo? Y ni me doy cuenta de por qué me vino encima una tristeza, porque el pensamiento era de esta clase. Pero simplemente me deja como un regalito, que es, por ejemplo, una emoción de tristeza o de enojo. Y quizás ni sé por qué estoy en esa condición. Pero bueno, con las herramientas que habéis aprendido a utilizar, ahora esto ya va a ser un progreso imparable. Y si sabéis ya estos conceptos, cuando veis algo parecido, lo vais a reconocer más fácilmente. Veréis la colita del gato que da la vuelta, en el sentido que os daréis cuenta, mira, tenía este pensamiento en la cabeza, acaba de irse y casi no me daba cuenta. Veréis esto como que vuestra conciencia se ha encendido justo a tiempo para verlo irse. Bueno, es algo sutil, repito, pero para mí es importante decíroslo porque es más fácil reconocer algo que, digamos, encontrarlo sin estar informados. Así que espero que esto os sirva para cuando se empiece a ver este fenómeno. Cuando estamos activamente observando la mente, entonces ahí todo queda claro. O sea, no solo lo vemos cuando se va o digamos que está a punto de irse, sino que lo vemos entrar, tenemos la opción de barrerlo con la escoba, que se vaya enseguida, o podemos dejar que se exprese. Vean que la presencia de uno mismo no significa que cada vez que llega un pensamiento yo lo saco. Significa que tengo opción, tengo libre albedrío. Entonces, ahí uno puede juzgar. Me parece relevante, me parece útil en este momento tener este pensamiento. Bien, me lo pienso. Ahora, el reto, el desafío que acá les hago es el siguiente. Vean ustedes cada pensamiento durante el tiempo que están presentes como para anotarlo. ¿Cuántos de estos son realmente útiles? ¿Cuántos están aportando algo positivo en ese momento? Como se hacía a veces en la escuela, cuando se iba la profesora y alguien iba a la pizarra, dibujaba una línea y decía buenos y malos. No sé si pasaba en vuestro país, pero era como para ver quién se portaba bien. Así que cuando volvía la profesora decía, estos se han portado bien. Bueno, imaginen tener esto. Y cuando se percatan de un pensamiento que viene así, digamos solo, si es que aporta algo útil en ese momento, o si simplemente es una repetición de algo que no es muy útil, un temor de algo que podría pasar, que no tengo por qué considerarlo en este momento, una observación conectada de forma asociativa a algo que estoy viendo ahora, pero que no me sirve para nada, etcétera, etcétera. Bueno, el reto es el siguiente. Yo afirmo acá que el 95% de los pensamientos son pura basura. Si no lo generan voluntariamente.
Pero puesto que en la condición ordinaria no generamos ningún pensamiento de forma voluntaria, sino que digamos que se meten en la cabeza, verán que muy contadas veces aportan algo útil. Y en este caso son, obviamente, una bendición, pero en la casi totalidad son molestos o inútiles o peligrosos. O sea que van como a estimular algo de negativo, del deseo de quejarse o de reaccionar mal o cosas así. Así que cuanto más estamos presentes, más vamos a poder averiguar esta afirmación tan peligrosa que estoy haciendo. Podrán averiguarlo y luego decidir, bueno, entonces, ¿qué haré? Obviamente, si tengo la gracia, porque es un poco una gracia divina, de estar presente en un dado momento, entonces me tomaré el lujo de dejar pasar o ignorar completamente la mayoría de estos parásitos, de pensamientos, digamos, mecánicos, y mantener un estado de presencia. Y si necesito pensar algo, me daré el lujo increíble de decidir qué voy a pensar, que si se fijan, no pasa casi nunca. Normalmente el pensamiento ya está y lo sufrimos, por así decirlo. Pero no aporta nada útil. El hecho de poder dominar nuestra mente y iniciar voluntariamente un pensamiento y llevarlo a su conclusión es un lujo rarísimo. Para el ser humano ordinario es algo de ciencia ficción. Normalmente lo que llamamos pensar, con P mayúscula, pensando que sea algo muy fantástico, una gran característica del ser humano, es simplemente una colección de basura que se conecta con la siguiente porción, ocupando nuestra cabeza de forma dañina e inútil. Un poco como la publicidad en la televisión, algo así, que nadie la quiere, nadie la desea, pero siempre está ahí. Vean que también en la cabeza tenemos publicidad. Al darse cuenta de esto, uno empieza a tomarse, digamos, su libertad y su soberanía sobre la mente. Y si mi mente puede quedar callada durante un tiempo, no lo consideraré que estoy perdiendo algo, sino que estoy abriendo, digamos, la conexión con partes más elevadas de mi ser. Pues las intuiciones o los sentimientos muy especiales pueden aterrizar mejor si despejamos la pista de aterrizaje, que sería una mente limpia. Si estamos siempre ocupados con cosas tontas en la cabeza, es más difícil para la voz muy sutil de nuestra interioridad hacerse entender. Quizás sería bueno, acá justamente Daniela me daba un consejo, ver cómo ponemos en la misma pantalla el hecho que normalmente los pensamientos son, digamos, inútiles, con el hecho que hay grandes genios y grandes pensadores. Bueno, creo que lo primero sería citar que varios científicos de primera, como Einstein, por ejemplo, le daban mucha más relevancia a la intuición que al pensamiento y a la lógica. Un gran científico llamado Nikola Tesla, de que se habla muy poco considerando las cosas increíbles que ha inventado o descubierto, él decía que él recibía sus ideas de otra dimensión, como que era una radio que estaba conectada con esferas superiores. No era un resultado de su pensamiento, sino que era como una descarga de dimensiones diferentes.
un gran químico, creo que se llamara Kekulé, que ha, digamos, inventado la molécula del benzene. Dice que a partir de sus experimentos, él se estaba como rompiendo la cabeza para entender cómo podría estar hecha esta molécula. Y finalmente, por la noche, se soñó una serpiente que se mordía la cola. Y ahí le vino la intuición y justamente acertó que la molécula del benceno es como un anillo. Y cosas así. O sea, que normalmente utilizamos a despropósito la palabra grandes pensadores, como si sus invenciones y aciertos vengan del pensamiento. En realidad son, digamos, resultado de su forma de abrirse a una inspiración que viene de otro nivel. El pensamiento tiene su lugar, obviamente, puede ser muy útil para ciertas actividades, cuando está dirigido, cuando está controlado. Ahora, puesto que normalmente no está ni dirigido ni controlado, es solo, digamos, una interferencia que nuestra radio llamada cerebro capta de la dimensión astral. Es como si uno enciende la televisión en un lugar donde solo transmiten basura. Bueno, eso va a recibir. Así que no queremos descalificar o insultar a la actividad de hombres y mujeres de genio que han aportado tanto a la humanidad. Simplemente distinguir lo que normalmente se pone todo junto en una singular palabra que es pensamiento. Así que pensamiento dirigido y controlado es una bendición. Pensamiento común y corriente amerita ser, digamos, puesto bajo control. Y mucho de lo que llega en realidad no lo necesitamos. Pero hay que darse cuenta de esto en primera persona. Creo que vamos ahora a compartir lo que vosotros queráis decirnos sobre el asunto, especialmente observaciones, pues creo que este es un tema donde la teoría tiene un lugar limitado. La observación es lo principal. Y quiero decir observación dentro de cada uno. Observar a los demás es un ejercicio muy divertido, pero el ego goza demasiado. Así que mejor dejarlo en un rinconcito esto. Cuando a veces en el pasado en broma se decía, mira, estoy cansado, por favor, ¿me puedes autoobservar un poquito? Pero en realidad la tentación de ver los defectos en los demás es tan fuerte que mejor hablar de las observaciones dentro de cada uno. Bueno, arriba las manitas de cualquier color sean. Sí, Rodrigo, adelante, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por el tema. Excelente. Somos energía. Todo nuestro cuerpo es energía y todo lo que nos rodea es energía. Cuando dejamos que la mente funcione sola, sin observarla, sin darnos cuenta, como nos explica Alberto, los pensamientos se empiezan a formar de nuestra energía y empezamos a perder, a gastar la energía de más alta frecuencia que hay en nuestro cuerpo. De tal manera que, por ejemplo, inclusive en meditación, porque me ha pasado en plena meditación, pensamientos que se descontrolan, que no se
no somos conscientes de ellos y los dejamos que funcionen y de pronto nos dejamos llevar por ellos. Cuando pasan algunos minutos, se siente cansancio. Por lo tanto, se percibe por experiencia que los pensamientos no controlados consumen tremenda energía. Parece, por lo mismo que explicó en algunas clases anteriores Alberto, que parece que abren puertas y esas puertas, sin darnos cuenta, dejan entrever entidades que absorben nuestra energía. Entonces, los pensamientos no solo, como explica él, son en la mayoría de los casos basura, sino que son como la puerta, la ventana por donde nosotros perdemos la energía. Y al perder la energía, entonces nos dormimos más. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Me parece muy, muy útil esta observación. Gracias. Sí, Pilar, ¿quieres hablarnos? Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Más mi experiencia, les voy a contar. Yo creía que después, en el proceso espiritual, cuando uno tomaba conciencia o algo de conciencia, como que se volvía bueno. Entonces ya uno era bueno de por sí. Y resulta que no. O sea, me pasa con frecuencia que lo que me ha permitido a mí ser consciente, a veces, porque ya, o sea, me miro con mucha frecuencia, pero me doy cuenta de que hay cosas que no me gustan de mí misma, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, ahora en este estilo de vida nuevo, yo no soy competitiva, yo soy tan buena. Y resulta que no, en muchas circunstancias, yo sigo siendo competitiva y me observo y veo eso. Entonces, bueno, espero que con la constante observación pueda ir liberando eso. A veces me canso, ¿verdad? Porque digo, mi familia, las mujeres de mi familia eran muy criticonas, decimos en español, crítica. Entonces se juntaban y estaban tomando el café y hablaban y a mí desde muy chica me daba mucha molestia eso, ¿verdad? Entonces a través de mi vida yo dije, yo no soy criticona. Pero resulta que sí, aunque de pronto no lo exprese en mi mente, digo, pero ¿por qué hace eso? Pero no sé qué, pero ¿verdad? Y me doy cuenta de eso. Digo, ay, qué cansancio. O sea, es un gran esfuerzo el mejorarse uno mismo. O sea, es mirarse y ver que hay cosas que uno tiene dentro que no sabía que tenía. Eso es lo que me pasa a mí con frecuencia. Ya a veces logro manejar las cosas. O sea, soy muy consciente ya de posibles estados de ánimo. Sé cuando estoy enojada. O sé cuando estoy triste. O sea, entonces como que me meto y digo, estás enojada. Ajá, entonces vas a contestar mal. Entonces ya a veces logro aquietar eso y de pronto que no haya, o te estás sintiendo víctima. Entonces logro que ese sentimiento no haga que actúe de cierta forma, ¿verdad? Entonces, pero a veces no me aguanto. Entonces es un constante esfuerzo. No es fácil estar consciente. A veces, o sea, no es fácil. Creo que es lo que debe hacer uno porque en últimas vinimos a esta experiencia para aprender y para aprender sobre nosotros y ser mejores. Pero no es un trabajo sencillo que uno diga, ay, voy por el camino de la santidad. No, me parece, a mí me cuesta un montón. Me cuesta. Mira, Pilar, así debe de ser. Siento decirlo, pero no es lo más fácil el camino de autoconocimiento. Pero por otro lado, es la única cosa útil y significativa que hacemos en nuestra vida. Así es. O sea, es lo único que nos llevamos más allá. Exacto. Así que en retrospectiva,
digamos, hay que ser muy felices de todo esfuerzo que hagamos en esa dirección. Sí, porque también reconoce uno esos momentos de paz. O, por ejemplo, yo he identificado que algo que me hace enormemente feliz, 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 es la paz de haber hecho lo que tenía que hacer. Entonces digo, ¡ay, qué lindo! O sea, estoy tan feliz con eso que no necesito un montón de cosas, sino cumplí con lo que yo creía que tenía que hacer. Entonces, esos momentos también son muy gratificantes para mí. Más simple la vida vista así. Pero mira que es muy acertado esto. Nuestro gran amigo George Gurdjieff decía que no hay felicidad más grande de saber de haber hecho el propio deber con la absoluta certeza de una conciencia limpia. Sí, qué lindo eso. Es cierto, dijo, qué feliz me siento hoy. Así fácil, sin nada, sin adornos, sino acá. Lindo. Y es así. Gracias, Pilar. Okay. Federico, adelante, te escuchamos. Como siempre, damos 5 segundos que uno puede aprovechar como quiera. Buenas, hola a todos. Sí, yo quizás cuento mi experiencia en este tema de los pensamientos. Quizás para mí no sé si es algo malo o algo bueno, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que yo noto es que todos estos pensamientos mecánicos son demasiado negativos para mi forma de ser. Me animaría a decir muy opuesto a lo que yo pienso cuando realmente me concentro en algo en particular o en lo que me gusta pensar o en mi forma de ser. Entonces es como, quizás la ventaja de eso es que los puedo reconocer con mucha rapidez y puedo actuar sobre ellos con mucha rapidez. Entonces, claro, al no saber de dónde provienen y no tener un control sobre esta fuente para quizás eliminarla, que sería lo que más me gustaría para dejar de perder tanta energía, al no poder actuar sobre ello, por lo menos puedo detenerlos antes de que hayan excedido demasiado su extensión. Así que, bueno, es una de las ventajas. Son demasiado diferentes. Y sí. Sí, eso. Bien, muchas gracias, Fede. Y cuanto más se haga esto, menos poder van a tener, porque la forma que tienen de comer estos parásitos es de expresarse a través de nuestros centros, que significa, digamos, el centro mental, el centro emocional, el centro del instinto del movimiento, que sería la forma de nuestro cuerpo de moverse, o el centro sexual. Todos tienen su energía que sería, digamos, destinada para cierto propósito. Pero el ego es especializado en hacernos gastar energía o de hacernos utilizar energía de un centro para las cosas del otro. Así que podemos ver ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien pone demasiada énfasis, demasiada energía en algo que no lo necesita, es porque está utilizando la energía del centro sexual para hacer algo que quizás necesitaría la energía del centro mental. Cuando alguien, por ejemplo, está hablando a una gran multitud de gente y exagera y se carga de una, digamos, fuerza que no sería necesaria, entonces ahí quizás se puede ver algo. Pero más bien observar dentro de nosotros esto.
por ejemplo, cosas pequeñas que nos hacen enojar muchísimo. Ahí hay algo, hay gato encerrado, se dice, ¿no? ¿Y de qué se tratará? Bueno, en realidad, cuanto más estamos entrenados en mirar adentro en cada instante, más atrás en la cadena de conexiones podemos ver. Entonces, si normalmente todo sale a la superficie cuando ya está, digamos, en cierto pensamiento y vamos a gritarle a alguien, si estamos presentes un poco antes, quizás veamos que, por ejemplo, nos viene un pensamiento de que alguien se está, digamos, pisando nuestros lindes y se ha metido en nuestra zona donde queremos ser dejados tranquilos. Y antes de esto, quizás podemos notar que hemos dicho algo que le ha molestado a esta persona. Y quizás antes de ello, que a esta persona le queremos causar algún daño porque sentimos que nos lo ha causado a nosotros. Y así. Pero normalmente todo esto acontece bajo la superficie de nuestra, digamos, conciencia. Entonces, en el momento en que se puede ver algo, ya estamos enojados y no podemos explicar el por qué. O mejor dicho, los medios que tenemos para explicarlo son las pocas cosas que han aflorado, lo que significa que parece una cosa sin sentido, que dicen, pero este pobre tío simplemente te ha dicho por favor y tú te has enojado. Y con las pocas cosas que se han visto, digamos, afuera, es difícil de explicar, pero cuanto más nuestra conciencia logra ver lo que ha traído todo esto, entonces ahí vamos a entenderlo. Y todo se explica muy bien. Por esto siempre os animo a que mantengáis esta condición de presencia y que se utilice para observar lo que pasa dentro. Lo que no necesita mucha energía, es mucho más, digamos, costoso en términos de energía, el dejar el control que estar presentes y mirar. Así que no van a perder seguramente en el cambio, digamos. Tenemos aquí a Dolores también, que si permite le llamamos Lola. Vale, sí. Para que nos hable. Adelante. Sí. Bueno, pues yo quería, buenas tardes a todos, y quería decirles que el cuerpo humano funciona como con neuropéptidos. Entonces, cuando tú entiendes que el cuerpo humano quiere ahorrar energía, todos los días solemos tener los mismos pensamientos. Tú te levantas por la mañana y si los observas es como siempre lo mismo. Y claro, los pensamientos te llevan a una emoción. Por ejemplo, no tengo dinero, no encontraré trabajo, y entonces vas haciendo el bucle. Entonces, al crear los neuropéptidos haces como unos surcos en el cerebro que ya nada más levantarte y abrir los ojos ya vas, ¿vale? Y como el cuerpo tiende a hacer siempre lo mismo, pues ahí va, todo el rato la misma. Ya tienen las carreteras hechos en los circuitos neurológicos y entonces empiezas a crear oxitocina, serotonina y ahí va todo el rato igual. Entonces tienes que darte cuenta que tienes que cortar esas carreteras que tienes en el cerebro y hacer otras. Para hacer esas otras carreteras tienes que cambiar los pensamientos, tienes que cambiar tu actitud y tienes que poner fuerza para que no te hagan descarrilar. Y claro, como muy bien habéis dicho, parece que los pensamientos son como una trampa también para drenarte energía otras personas. Yo os voy a poner un ejemplo porque yo trabajo en un sitio donde me muevo con mucha gente y entonces hay sitios que iba y los encontraba hostiles. Siempre que iba allí veía que me iban a atacar.
Y ya entraba como yo así como hiperventilando y diciendo, a veremos hoy aquí qué pasa, porque siempre estaban atacando. Entonces hasta que me di cuenta de que dije, claro, es que me atacan porque yo tengo miedo, porque me huelen, porque yo ya estoy entrando y hago, a veremos. Pues empecé y cambié la técnica. Tengo una herramienta genial que son las respiraciones. 5-5-5, yo le llamo 5-5-5. Cuando estás en un sitio que vas a coger estrés, hago. Y ahí me empiezo a calmar. Teníais que ver, entro al sitio donde están los atacantes y me ven estilo zen. Y entonces me ven y me dicen, hola, buenas tardes Lola, ¿cómo estás? Y yo les digo, uy, qué bien, qué buena onda hay aquí. Y cambio ¿sabes? No me pueden atacar si yo estoy en modo zen. Te atacan si te ven que te pueden atacar. No sé cómo deciros, un combate no se puede hacer si uno está tranquilo y el otro no. Y entonces es una herramienta que utilizo muchísimo y me gusta compartirla con vosotros. Respirar, mira qué sencillo es. Bajas y no te pueden atacar y no puedes descarrilar por nada, porque tu cuerpo empieza a crear otro tipo de... Y luego lo de cambiar los pensamientos. Si tienes tristeza o tienes, pues dejo de pensar en esto y lo voy a hacer más positivo. Encontraré trabajo si mando 10 currículums, de 10 siempre contestan con uno. O, ¿sabes? Como animarte, como cambiar esa manera. Además, somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, con los pensamientos son una cosa básica que la debemos de controlar. Y bueno, pues eso quería compartir. Muchas gracias, Lola. Sí, vean que si podemos elegir los pensamientos, entonces introducir un pensamiento positivo es una ayuda preciosa que nos damos, mientras que los que vienen solos suelen ser negativos, porque, bueno, hemos visto que hay razones, digamos, mecánicas en la maquinaria humana, pero cuando se empieza a conocerla y observarla, ahí ya vamos a aprender dónde está cada perilla, cada tornillo, y ahí tenemos posibilidades. Y esto, digamos, fuera de la metáfora, significa que primeramente tenemos una luz para observar ahí adentro, que es nuestra conciencia, y luego herramientas de saber tocar los centros, saber sentir dónde está algún problema, alguna tensión, y ahí como un buen mecánico vamos a reparar nuestra máquina que ha sufrido mucho en estos últimos años. Gracias, gracias Lola. Obviamente en este momento están observando los pensamientos. Adelante Rafael Tarín. Hola, bueno, yo trato de hacer ya hace ya mucho tiempo lo que, con lo que dice Dolores. Antes, al abrir los ojos, al despertarme, o antes de abrir los ojos siquiera, antes de ser consciente que soy yo, de mi nombre o de quién soy, ya lanzo pensamientos y los lanzo automáticamente. Ya es algo que es una rutina en mí, ¿no? Ya decreto un día maravilloso, un día bueno, un día confortable, rápido, ameno, y así me va, pues así me va. Estoy contento en lo que hago, el día se me pasa muy rápido en el trabajo, no suelo tener conflictos, pero todo es una rutina, desde que desde que suena el despertador hasta que llego al trabajo, creo que tengo mi cabeza ocupada pensando lo que yo quiero. Trato de que no me invada un pensamiento ajeno y trato de que no esté. A veces se quieren colar de todas maneras. Se quieren colar, pero trato de
de sacarlos y estar en lo mío, en programar mi día, mi vida, mi realidad, lo que yo quiero, y es lo que hago. Ya una vez que ya entro en el trabajo, ya estoy con más gente, ya hay conversaciones, bueno, ya, ahí no se puede tener tanto de control. Pero esa primera hora y media, quizás por la mañana, trato de tener todo el control, intento hacerlo. ¿No? Es lo que suelo hacer. Y sí, pues eso. Si algo se quiere colar que no me gusta o que me cambia el humor, o lo trato de despejar rápidamente. Yo lo trato de hacer. Esa es mi aportación. Sí, gracias, Rafael. Okay. Bueno, el tema de vigilar pensamientos para nosotros, Rafael siempre cuando ando un poco desubicada, pues agarra y me dice, pues, ¿en qué estás pensando? Controla lo que piensas, controla lo que dices. El estar en pareja en esto, pues, siempre te va a ser una ayuda. Alguien que te pueda ayudar a enfocarte, ¿no? Nosotros en ese aspecto siempre estamos tratando de controlar lo que pensamos, es una tarea muy difícil. Así como lo dijo nuestra amiga Pilar, o sea, es muy complicado, claro, tú piensas que eres muy bueno y al final te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes controlar, es un pensamiento muy difícil. No sé realmente, estuvo hablando un poco del proceso de creación, ¿no? De cuando quieres crear algo y estás pensando en eso y estás pensando en eso. Algunas experiencias hemos tenido en cuanto a eso, pero todavía estamos muy lejos de hacer lo que estábamos queriendo hacer con nuestros pensamientos, pero en el camino vamos. Sí, muchas gracias. Bueno, el hecho de tener alguna, digamos, práctica para cada mañana o cada noche, esto obviamente ayuda a mantener cierta disciplina y para tener más seguridad de que esto va de mano con, digamos, el estar conscientes, uno puede hacer un pequeño experimento y decir, bueno, mañana voy a hacer mi rutina de forma un poquito diferente. Y si luego a las 10 de la mañana uno dice, ups, lo hice de la misma forma de siempre, quizás entonces esto te dice algo, porque un pensamiento positivo ayuda, pero un pensamiento positivo a partir de un estado de presencia, mejor aún. Así que es bueno tratar de poner juntas las dos cosas, que sea positivo y consciente, para que, digamos, se aproveche la sinergia de las dos cosas. Ahora, Juan, adelante, te escuchamos. Cuando Rodrigo ha comentado que los pensamientos son energía, me ha llegado así como, no sé, como que da la sensación de que vivimos en un caldo de pensamientos, en lo que es la Tierra, y que dentro de ese caldo nos influye más que una entidad de fuera, más que entes de fuera del planeta, somos nosotros mismos, ¿no? Y no, me ha venido ese flash, no sé si tiene algo que ver o no, pero puede ser. Y sí que tiene razón Dolores, que si haces siempre lo mismo, obtienes los mismos resultados. Y algunas veces ir a esa tienda, vas por la otra calle, a lo mejor te encuentras con una amiga o alguien y cambia todo. O sea, quería añadir eso, tan solo eso. Un poco más, gracias. Sí, Juan, muchas gracias. Mira, es una imagen fascinante esta, el caldo de pensamientos en que nos movemos. Pues en realidad describe muy bien los efectos que vemos en todo momento, como si fuéramos una, qué sé yo, una pequeña radio que recibe cosas que van y vienen
como un fluir sin cesar, y el cerebro sin dirección, sin el dueño, digamos, al mando, es nada más un aparato de recepción de cosas que vienen de quién sabe dónde. Así que es una imagen muy, muy apropiada para describir esto. En realidad, quizás, además tiene una ventaja que nos recuerda que todo esto es algo compartido, no es un mundo, digamos, donde cada cual vive en su pequeña celda. Así como este concepto del subconsciente colectivo que fue introducido por Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, un gran psicólogo, de paso, cabe decir. Él fue el primero a decir que el mundo de los sueños, por ejemplo, es un mundo compartido, mientras que antes se pensaba que fuera cada cual en su cajita. Y otros luego le llamaron el mundo astral, etc. Pero sí es una imagen útil tener digamos, este dibujo donde hay un mar en movimiento de pensamientos y nosotros estamos como moviéndonos en eso. Obviamente vamos como un pequeño barco sin rumbo hasta tanto que no nos despertamos. Ahí sí elegimos el rumbo, podemos salir de este caldo completamente durante un tiempo. De otra forma, volvemos a bajar y seguimos cosiéndonos. Juan, ¿querías sumar algo más? El micrófono, por favor. A ver, ver el pasado es fácil. Observar el pasado tiene un inicio, un proceso y un final. Ahora estamos viviendo un presente que no somos conscientes del pasado que tenemos, pero el futuro no lo podemos saber. Y si observas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de pensamientos que lo veían eso normal, estaba el mundo enfrentado. Y nadie se planteaba, cuando ves imágenes de Hitler lanzando esos discursos y veías al 90% de Alemania completamente convencida y el otro 10% convencido de que tenían que morir, Japón haciendo esto, los Estados, no sé, te das cuenta de que probablemente hay una conexión energética entre todos los pensamientos de todos, más que algo que nos venga de fuera. Que sí que puede que venga de fuera que inicie esto, pero ahora mismo la situación que estamos viviendo no sabemos si va a quedar. Quizás si cambiásemos los pensamientos, ayudaríamos a que no ocurra lo que aparentemente pueda ocurrir. Sí, muchas gracias por recordarnos esto. Cabe acá repetir un concepto fundamental, que existen seres que son hechos de pensamiento y se llaman egregora. Estos toman fuerza si muchos piensan la misma cosa repetidamente. Ahora, se puede fácilmente deducir que existen ahora mismo alrededor de nuestro pobre planeta muchas formas de pensamientos conectadas al miedo de ciertas enfermedades, a la necesidad de ciertas vacunas y cosas así. Y cuanto más los medios de comunicación inducen muchos a pensar en ello, el egregora, ¿qué hace? Se engorda y se vuelve cada vez más fuerte. Así que lo que se logra hacer que mucha gente piense toma fuerza en el mundo astral y tiene una vida propia. Y tiende a arrastrar otros en su rumbo, porque es como un imán a nivel mental. Es difícil, por ejemplo, en un estadio, no ser contagiado de la gran pasión que nos rodea. ¿Por qué? Porque el egregora nos apremia por todos los lados. Entonces, es, digamos, a menos que tú no seas del otro equipo, pero en general, fuera de broma, es como una corriente y estar en el medio de 1000 personas
que sueñan con recibir cierto tratamiento médico y tú no lo quieres, como que te empuja en esa dirección y hay que hacer un esfuerzo para mantener la propia posición, digamos. Así que gracias, Juan. Muy buena observación. Sé que estaba Silvia ahí justamente, más quizás Federico quería sumar algo que se conecta a lo que había dicho antes, así que disculpa, Silvia, vamos a escuchar a Federico un ratito más. Bueno, gracias. Sí, justo es por lo que dice Juan, quería agregar un detalle que quizás a alguno le sirva o quizás tenga algo que ver. Yo estuve hace ya mucho tiempo leyendo unos libros, empecé a atar cabos por cuenta propia y una de las tantas cosas que había leído es la sincronización de los péndulos, que los péndulos, no sé cuántos saben o si saben, los péndulos cuando no están en sincronía, pero están básicamente unidos por el mismo soporte, se comparten energía uno a otro y a través de las vibraciones se sincronizan. Y esto mismo, yo leyendo otras cosas, empecé como a buscar, a tratar de buscar la asociación con, digamos, el ser humano, que también tiene su nivel de vibración y su energía y demás, y los pensamientos, que mucha gente de meditación y de espiritualidad y demás dice que elevar la vibración y el pensamiento y la energía y demás, y hablan mucho de eso. Si uno tomase que cada uno de nosotros es un péndulo, por decirlo de cierta manera, y nuestro soporte en el cual compartimos o en el cual estamos todos es la Tierra, he leído también en otros lados que si tan solo una poca cantidad de la gente, no la mayoría, sino muchísimo menos, fuese capaz de elevar su vibración, ayudaría a todos los demás, quizás compartiéndole su energía a través del soporte a los demás a elevar la vibración. Y esto a mí siempre me deja, es muy difícil porque yo no lo logro, aún si tengo todas estas cosas en la cabeza, que quizás uno podría concentrarse en dirigir la energía y los pensamientos hacia una visualización del problema solucionado y no hacia una visualización de la lucha constante contra quien sea que esté tratando de generar toda esta situación. Nada, quizás eso haría que nuestros pensamientos, nuestra energía fuese tan alta que ayudase a los demás también a saltar esta lucha y directamente concentrarse en la solución. Cosas que, bueno, gracias a lo que dijo Juan, me dio ganas de compartirlo. Sí, gracias, gracias Fede. Es muy cierto. Dicen que un singolo ser, pero con mucha conciencia despierta, puede ayudar como millares o millones de otros que quizás están más, digamos, atrás en el camino. Así que no hay que considerar que si somos entre pocos no podemos hacer nada, sino que es lo contrario. Y cuanto más ganamos en hacer brillar nuestra conciencia, más el esfuerzo que hacemos puede alcanzar, digamos, más lejos. Así que no hay que rendirnos y imaginar problemas solucionados y sentir la emoción de eso. Es una muy buena contribución para no solo nosotros, sino que toda la humanidad. Sí, Silvia, ahora sí te escuchamos. Como siempre, tómate 5 segundos si quieres para estar bien tranquila. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el tema, Alberto y Daniela, muy interesante. Y tenía para exponer
otro desarrollo, pero al escuchar esto último de Federico, me llevó al tema de la radiestesia. Yo, bueno, como vengo desarrollándome como psicofísica, y también he estudiado con Ricardo Gerula, que es un referente internacional de acá de Argentina. Él falleció hace 2 años, casi hace 2 años. Yo soy discípula de él, estudié radiestesia, geobiología y domoterapia, que es el estudio de las casas enfermas, y estuve en un grupo de prácticas 4 años con él. Y causalmente, ayer tengo 2 grupos donde los estoy iniciando como radiestesistas, y la verdad que el desarrollo de la radiestesia, Federico, ayuda mucho a poder direccionar los pensamientos, porque tenés que estar muy en tu centro y concentrado para poder utilizar un péndulo, y muy conectado con tu asistencia espiritual, y tiene mucha relación con todo esto de poder pasar del ciclo del nigredo al rubedo y rebedo, al químico del ser humano, ¿no? Cuando uno pasa del nigredo es que ahí cuando entendió ese clic de que lo negativo hay que positivizarlo todo el tiempo, ¿no? Vaya desde la energía pasada a pensamiento, sentimiento, emoción, que está todo unido. Así que es una gran herramienta la radiestesia, porque también hay que incluirle la respiración, que es, el radiestesista tiene que estar muy centrado en sí mismo, muy direccionado, intencionado en su pensamiento, en lo que tiene que preguntar, en base a lo que esté desarrollando, no sé, encontrar un objeto perdido, limpiar una casa, encontrar líneas de Hartmann. El mundo de la radiestesia es infinito, pero a través de la radiestesia se abordan muchísimas herramientas que te ayudan a este observador de los pensamientos, y de acostumbrar ese ejercicio de direccionar para lo positivo, ¿no? Y poder descartar cada vez más y identificar cada vez más cuando uno se va de su centro, cuando uno tiene que eliminar los pensamientos que no nos benefician, que a veces son voluntarios y a veces son involuntarios, ¿no? Así que bueno, y había preparado algo cortito para leer, pero bueno, no sé si hay tiempo, Alberto. Bueno, me parece que si es algo de un par de minutos o por ahí, sí tenemos, así que te agradezco. Adelante. Es muy cortita. Es de un libro, de un ser muy especial de acá de la Argentina, que se llama porque para mí todavía sigue estando, igual que Gerula del otro lado, Pedro Romaniuk. No sé si lo han oído nombrar. Pedro Romaniuk, ¿no? Él tiene un trabajo muy grande hecho, relacionado, bueno, con todo esto, hay un lugar de él que quedó como fundación, con unas pirámides enormes construidas. Y bueno, hay un libro, él ha escrito muchos libros, lo pueden googlear, hay muchos videos de él en YouTube, de Pedro Romaniuk. Hay un libro que es de él, que es sobre la verdad y razón de los niños índigos y cristal, la nueva civilización. Y en una parte dice: ¿quién dirige al ser humano, la mente o el cerebro? El mayor problema del ser humano son sus constantes olvidos de lo pasado. Hace 500 años, uno de los creadores de la medicina proclamaba constantemente que una mente sana mantenía un cuerpo sano, y esa deducción lógica y verdadera no la retuvo ni practicó el hombre. Hoy el hombre corre y corre y corre, tanto hasta que olvidó en el camino a sí mismo, y no se acuerda qué dijo e hizo meses atrás. Precisamente es la mente humana la que, por medio del pensamiento 100% energético, que desarrolla su
actividad e inventiva, desarrollando ideas que pone en marcha o no. Cuando sus ideas buscan ayudar al prójimo a través de un servicio o ayuda a otros seres humanos, o tratando de beneficiar a otros en forma desinteresadamente y respetándolos por sobre todo, meditando o orando, por atardeceres o de noche, vivirá en paz, en armonía y totalmente sano y fuerte, sin necesidad alguna de medicamentos, tratamientos complicados y costosos. Como lo logran muchos, ancianos o no, viviendo fuera de las grandes ciudades también, ¿por qué no? Pero por sobre todo pensando bien, con tranquilidad, porque si su mente está dirigiendo a su cerebro, emite cargas bioeléctricas o impulsos que el cerebro retransmite a todo el cuerpo celular humano en forma normal y armónica. El planeta Tierra, que vibra en la frecuencia de 7 a 9 ciclos por segundo, bueno, 7 a 9 CPS alfa, así allí se camina despacio, come y actúa despacio, razona y piensa despacio, imita constantemente la suave majestuosidad del Maestro Crístico Jesús. Me pareció, bueno, algo muy bonito y muy interesante, y bueno, esto de 7 a 9 ciclos, lamentablemente con el correr de los seres y de los aceleramientos se ha modificado, ¿no? Pero bueno, esa es la frecuencia ideal, digamos, ¿no? A la que tendríamos que volver en un dejar de correr, en una tranquilidad y en una paz, que es, creo, lo que especifica en esta parte Romaniuk. Bueno, ese aporte. Sí, muchas gracias, Silvia. No conocíamos todavía al señor Romaniuk, así que gracias por también haberlos presentado. Sí, les va a interesar, es muy interesante todo lo que él ha abordado. Googleenlo, ahí en el YouTube hay muchos libros de él y hay muchos videos de él con entrevistas. Sí, gracias. A ustedes. Sí, bueno, decían los latinos mens sana in corpore sano, o sea que una mente saludable está, digamos, conectada con un cuerpo saludable. Y justamente hay quien explica las enfermedades a partir de los problemas psicológicos que cada cual tiene, y te ayuda como a trazar a partir de cierta enfermedad, ver cómo es la metáfora que desarrolla esta enfermedad, y luego lo conecta a algún problema a nivel psíquico o emocional, porque hay quien dice justamente que tu enfermedad sea tu maestro. Entonces es un maestro un poco, digamos, duro, pero a veces es lo único que estamos dispuestos a escuchar. Así que quizás sería bueno aprovechar de los problemas que el cuerpo padece, porque son una lección, digamos, tal vez un poco amarga, pero quizás demasiado importante para tratar de ahogarla con una píldora nada más. Se trata de entender y mirar adentro qué nos está diciendo el cuerpo a través de su sufrimiento, y realmente vale la pena. Así que esto sería un tema para, digamos, expandir, porque realmente siempre todo está conectado. Como por ejemplo ahora creo que natural que Lola nos diga algo, porque ella conoce de estas cosas. Así que te escuchamos. El micrófono activar, por favor. Hola, sí. Que decía que al estar hablando me vienen cosas a la cabeza, y esto no lo sé explicar muy bien, pero es muy, muy interesante y lo podéis buscar en YouTube y tal. Es el experimento de la doble rendija. No sabéis si sabéis de qué va esto, que es que cuando, no sé si lo sabéis, que cuando pasa los pensamientos por una rendija,
pasan y no hacen nada, pero cuando los observas, bueno, se comportan de una manera, pero cuando está el observador y entonces vuelven a pasar por la rendija el experimento, se comportan como ondas, por lo que decían Rodrigo y Fede, que depende de cómo piensas, se genera una onda o una partícula. Miradlo porque es muy interesante. Y entonces te das cuenta cómo de importante es el observar tus pensamientos y observar todo lo que haces, porque todo cambia. Y me ha venido a la cabeza al comentarlo vosotros. El experimento de la doble rendija se llama. Es que yo no lo sé explicar muy bien, pero sé que cuando tú observas todo cambia y se convierte en una onda en vez de una... O sea, que cambia. No sé si sabéis explicarlo mejor que yo, pero que lo miréis. Eso quería deciros. Sí, No sí, sé Lola. si Lo conocemos y es algo bastante asombroso. Es como uno de los cimientos de la física cuántica. Y dice que sí. cuando bueno, con aparatos muy especiales se puede generar un singolo electrón y lanzarlo como si fuera, digamos, una bala. Y si se tiene una pantalla con dos rendijas, entonces el electrón supuestamente debería de poder pasar por una o por la otra. Pero sucede que en realidad al lanzar varios electrones, se ve que más allá de la rendija en una pantalla se nota un patrón de interferencia, como si los dos electrones no fueran partículas, sino ondas que teniendo cierta frecuencia en algunos puntos interfieren de forma constructiva, dando una cresta, y en otros de forma destructiva, dando un nada. Pero si el observador, digamos el controlador del experimento, está ahí mirando por dónde se mete el electrón, o sea, no permitiendo que la cosa pase, digamos, sin observarse, entonces ahí se empiezan a ver puntitos discretos y ya no hay interferencia. Esto siempre se observa a nivel de fenómenos muy, muy pequeños, subatómicos, y es el dominio de la física cuántica, donde quizás justamente porque se trata de partículas muy chiquitas y de energía muy, muy pequeñitas, están al mismo nivel de cierta energía que puede venir de un pensamiento o una observación humana. Así que la física cuántica es como un lugar de frontera entre la ciencia tradicional y la magia o la espiritualidad. Sí, porque el observador ahí se vuelve co-creador. Entonces, su actitud hacia lo que se está haciendo cambia el resultado. Y los físicos todavía no saben dar una explicación, digamos, más allá del decir, bueno, quizás hay probabilidades. En la ciencia, cuando no se sabe por qué pasa algo, se dice, bueno, vamos a describirlo en forma de probabilidad. Y más que una explicación, es un levantar la mano y decir, no sabemos. Pero bueno, digamos que muy interesante. Gracias, gracias. Federico quiere... Perdón, quizá Lola, ¿querías añadir algo más? No, ya está. Ah, bueno. No, ya. Sí, Federico quería sumar algo. Sí, voy a tratar de hacerlo corto. Son dos cositas. Una, bueno, lo que dijo Dolores, esto del experimento de la doble rendija, el más conocido se hace con luz, porque notaron que la luz se comporta como onda o partícula según es observada o no es observada el experimento. Y es lo que van a encontrar con más facilidad en Internet. A eso le puedo sumar que hay un señor que trabajaba también con este muchacho Robert Monroe, que es físico nuclear, creo que es, o atómico, y está tratando de llevar adelante un experimento también de doble rendija o triple rendija, no sé cuántas rendijas, con el cual quiere demostrar que estamos viviendo en una realidad virtual.
Pero bueno, eso ya se extiende más y está ahora llevando adelante los experimentos. La segunda cosa que quería mencionar es sobre esto de mente sana en cuerpo sano. Estoy, perdón, muy cerca de la pantalla porque me estoy quedando sin batería con los auriculares. Algo que a lo que llegué con mis lecturas hace un par de meses es algo que ya es muy viejo, a mi parecer, de los años 70 creo que se llama La Nueva Medicina Germánica, que fue iniciada por un tal Dr. Hammer, es un alemán, que lo que logró descubrir esta persona, hay libros en español para leer sobre esto, yo tengo los libros en alemán, que son 2 libros de 600 páginas, son bastante grandes, y hay una traducción al español y hay muchas cosas más para leer al que le interese. Lo que este señor descubrió es que más allá de accidentes que una persona pueda tener, o contaminaciones, o envenenamientos, o cosas que puedan tener efectos, o sea, cosas externas que puedan tener efectos en el cuerpo, lo que le pasa al cuerpo, la mayoría de las enfermedades por las que pasa el cuerpo son generadas por shocks psicológicos que son disparados por mecanismos biológicos que tiene el ser humano. Somos como cualquier otro animal y el hecho de que, por ejemplo, nuestros hijos pasen por algún peligro o digamos, lo que nosotros consideramos nuestro territorio sea invadido por seres no deseados, etcétera, etcétera, genera en la persona mecánicamente y biológicamente genera shocks psicológicos que desatan diferentes enfermedades, y estas enfermedades son las que después son reconocidas por los síntomas. Es muy interesante, no me voy a extender más porque si no se va a hacer muy tarde, pero es muy interesante para el que lo quiera leer. Mucha gente que se metió mucho en esto, básicamente lo que propone para poder curarte de muchas de las enfermedades que hoy en día también se creen son incurables y que no se sabe cuál es el origen, como el cáncer, se pueden básicamente superar cambiando la forma de vida, el entorno y demás, que son los que generan el shock psicológico en las personas, o bueno, disparan estos mecanismos biológicos. Muy interesante, hay muchas experiencias contadas por mucha gente que superó cánceres, que superó un montón de enfermedades incurables, etcétera, etcétera. Y este doctor llegó mismo a descubrir a través de estos tomografías computadas que hacen del cerebro, llegó a descubrir que un mecanismo biológico está asociado a un patrón en el cerebro, como que logró descubrirlo todo, pero esto ya fue en la década del 70 y obviamente quedó enterrado bajo el poder de las farmacéuticas y demás. Sí. Vamos a dejar otra vez el micrófono, quizás una intervención cortita otra vez para Silvia y para Rafa y Karin. Adelante, Silvia. Sí, en cuanto a lo que estaba diciendo recién Federico, yo quería agregar que hay mucho desconocimiento desde el lado, bueno, de la biodecodificación. Obviamente que hay un montón de bases emocionales no benéficas que terminan siéndose físicas, ¿no? Y desde la biodecodificación, la ira, el enojo y la ira es una de las razones posibles del cáncer. Pero también otra de las razones posibles del cáncer y otras muchas enfermedades, como la fibromialgia, flebitis, hinchazones en el cuerpo, etcétera, son por el desconocimiento de no tener neutralizadas las energías patógenas del planeta, como las líneas de Curry o las líneas de Hartmann, que está totalmente desconocido por la mayoría de las personas en el planeta, y
si ustedes ven árboles que tienen tumores en el tronco o que les nacen las ramas retorcidas, no derechas, es porque están sobre un cruce de Hartmann o de Curry, el cual le produce eso. Entonces, si a un ser vivo como un árbol, una línea patógena no neutralizada le produce eso, una persona que duerme mucho tiempo bajo un cruce no benéfico patógeno de Curry o de Hartmann en su casa, a la larga hasta puede llegar a venirle cáncer. Y esas son otras de las razones que los seres desconocen. Hay dispersores que pueden neutralizar, hay muchos tipos de dispersores que pueden neutralizar estos cruces no benéficos. Bueno, nada, quería aportar eso desde el lado también desconocido, patógeno y telúrico del planeta que no nos beneficia, ¿no? Gracias, Silvia. Sí, No, gracias a ustedes. gracias. Rafael o Tarin, adelante. Hola, bueno, muy cortito. Era para también, un científico, Masaru Emoto, también probó por una manera cómo los pensamientos grababan información sobre el agua, ¿no? Lo pudo comprobar con las partículas de hielo que se formaban. Y un libro que también os recomiendo y que tiene mucho que ver también con lo que ha contado Fede es Biología de las Creencias, de Bruce Lipton, ¿no? Es un libro muy didáctico, muy didáctico. Explica prácticamente cómo nuestras creencias, nuestros pensamientos diarios influyen sobre nuestro cuerpo físicamente, en tiempo real, cómo modifican incluso nuestra genética, ¿no? Está basado casi todo en la epigenética, ¿no? Desde que considera el cuerpo humano como una célula dentro de un gran cuerpo, que es lo que formamos todos, y cómo todo nuestro entorno modifica pues, nuestros pensamientos, nuestras creencias, y a la vez modifica las enfermedades o nuestra salud de alguna manera, ¿no? Muy recomendable este libro. Biología de las Creencias, de Bruce Lipton. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, me acuerdo algo que nos había asombrado, que Lipton mostraba cómo según fuera nuestra emoción predominante en cierto momento, el DNA de las células se encogía cuando estábamos tensos y con miedo, o se distendía cuando estábamos bien y tranquilos. Ahora, esto es tan sencillo, tan inmediato que se pueden suponer mucho más efectos de nuestros sentimientos y pensamientos. Así que hay demasiadas razones para apoderarnos de nuestros pensamientos y sentimientos, porque aparte de hacer limpieza en la cabeza, esto luego se va a volver muy importante para el cuerpo y no hay que sorprenderse de esto. Así como en cualquier organización, si el jefe, digamos la cabeza, está bien, todo el pueblo está bien, en un cuerpo pasa lo mismo. Una buena cabeza que sabe lo que quiere y va por su camino sin dejarse portar por cualquier pensamiento o por ahí, entonces conduce bien todo el cuerpo. Así como es arriba, es abajo, no hay que sorprenderse de esto. Sì. È che adesso non riesco, sono tutti seduti. Sí. Quería recordar a todos que aunque ahora estando aquí un poco tarde y todos sentados no cabe muy bien, pero que quizás podamos organizar para una de las veces siguientes un pequeño ejercicio de lo yoga de la risa. Si no lo han visto nunca, les animo que lo vean en internet. Son ejercicios para dar mucho oxígeno a la sangre a través de la risa.
y van a ver de que simplemente mirar otros que lo hacen ya te hace sentir mejor. Si lo haces tú, ni hablar. Así que quería invitaros a que le deis una mirada. Esto a veces te puede salvar un día completamente. Y bueno, así que nada más dejar una inspiración más. Hoy ha habido muchas aportaciones y me parece que hemos compartido varias cosas muy buenas, así que estoy muy contento. Me parece que ya estamos un poco más allá de nuestro horario, así que si no hay nada más de urgente, vamos a dejar un abrazo a todos, que pasen una muy buenas noches a todos. Buenas noches y una buena semana. Buenas noches, gracias Daniel, Alberto, buena semana a todos. Bueno, a todos, un A abrazo. cuidar mucho de nuestros pensamientos y que la presencia sea nuestra actitud. Gracias amigos, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Chao.